Bienvenidos a un nuevo video de análisis de señales y sistemas, y en este caso vamos a ver cuál es la respuesta de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo ante señales de entrada armónicas. Entonces aquí vemos que tenemos nuestro clásico bloque de sistema lineal e invariante en el tiempo, cuya respuesta al impulso es la función h de t, y la entrada en este caso es una entrada armónica. La señal e a la j omega t es una señal armónica. Entonces, pues esta es básicamente una entrada armónica. E a la j omega t es una señal armónica lo suficientemente general para hablar de resultados generales en este sentido. Y bueno, vamos a ver qué sucede con la salida, es decir, cuando la señal es armónica, la señal de entrada, qué propiedades tendrá la salida de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Entonces, pues aquí hay que recordar que la señal de salida la obtenemos como la convolución entre x y h, pero en este caso tenemos la convolución como esta integral, que conocemos ya bien. Entonces nos queda x de tau, h de t menos tau, diferencial de tau, pero recordamos que la convolución también es conmutativa, entonces pues invertimos los papeles de la señal de entrada y la señal de respuesta al impulso, y nos queda h de tau por x de tau, pero en este caso x, la entrada es e a la j omega t, entonces aquí obtendríamos e a la j omega t menos tau, diferencial de tau en este caso particular. Bueno, podemos hacer un poco de álgebra y podemos darnos cuenta que esta exponencial pues se puede separar por propiedades de exponentes en dos términos, en dos factores exponenciales. Uno es e a la j omega t, mientras que el otro es e a la menos j omega tau. Todo esto por diferencial de tau. Hay que recordar que por las identidades de Euler, x de t, que es la entrada, igual a e a la j omega t, es lo mismo que coseno de omega t más j veces seno de omega t, donde desde luego j es el número imaginario, raíz de menos 1. Entonces, pues en este caso estamos hablando de que la señal de entrada pues mapea el tiempo, que son los números reales, a un dominio de amplitud complejo, es decir, es una señal compleja, y por lo tanto podemos esperar que y también sea del mismo estilo, es decir, que sea una señal de un dominio real, que es el tiempo siempre es real, pero la amplitud sea compleja, es decir, una señal compleja, pero bueno, vamos a ver más adelante que efectivamente esto es así. Ahora, esta señal e a la j omega t en efecto es armónica, y podemos observar que pues está compuesta de funciones coseno y de funciones seno. Entonces, prosiguiendo con nuestro cálculo aquí en la integral, si nos damos cuenta, nosotros podemos sacar de la integral al término de la variable del tiempo, puesto que nuestro eje de integración es tau. Entonces no depende de tau, lo podemos mover hacia afuera de la integral, con lo cual obtenemos e a la j omega t, y la integral resultante es más sencilla que la integral de convolución, es decir, ya no es una convolución, es h de tau por e a la menos j omega tau, diferencial de tau. Entonces, algo que tenemos que notar aquí de forma particular es que e a la j omega t pues es nuestra señal de entrada, es x de t. Y otra cosa importante que tenemos que notar aquí es que una vez que nosotros hagamos esta integral, si esta integral converge, es decir, si se puede calcular, al final pues la variable tau desaparece porque se evalúa en los límites de menos infinito al infinito, y lo único que va a quedar es una función de la variable omega, que como podemos observar pues es la frecuencia angular de esta señal armónica de entrada. Entonces al final esta integral pues queda solo una función de la variable omega, pero como está relacionada con la variable h,
está estrechamente relacionada con la variable h, vamos a llamarla h mayúscula de omega. Entonces, haciendo estas simplificaciones, pues resulta que en el caso de una entrada armónica, la señal de salida y de t es igual a h de omega por x de t. Entonces, dado que esta señal es armónica, la señal de salida también va a ser armónica. Entonces, la salida también es armónica. Cuando un sistema lineal invariante en el tiempo recibe una entrada armónica, su salida es armónica y está ponderada por esta función. Esta función pues es una amplitud que depende de la frecuencia. Es en función de omega. Omega es la frecuencia angular de la señal armónica. Entonces, la salida también es armónica y muy importante, es de la misma frecuencia. Entonces, ante una señal armónica, la respuesta de un sistema LTI, lineal invariante en el tiempo, ante una entrada armónica, es también armónica de la misma frecuencia. Entonces, cuando nosotros ponemos una señal armónica de entrada, la señal de salida también es armónica de la misma frecuencia y lo único que cambia precisamente es la amplitud. La amplitud sí cambia y por supuesto también puede cambiar la fase, pero en esta discusión no hemos hablado de la fase, lo vamos a ver más adelante, pero aquí vamos a notar esta integral. Esta integral tiene una forma bien conocida y muy famosa y se conoce como la transformada directa de Fourier o simple y sencillamente la transformada de Fourier. Entonces, si nosotros definimos esa integral como la transformada de Fourier, pues vamos a escribir en términos de operación, es decir, vamos a definir un operador, ponemos una f estilizada de Fourier, y ya sea que pongamos entre llaves o entre paréntesis, como sea nuestra notación, vamos a poner la señal, en este caso sería h, el eje de integración, la variable tau, pues es una variable que va a desaparecer. Entonces nosotros podemos ponerle realmente cualquier nombre, en particular si nosotros elegimos la variable del tiempo, y tendríamos la siguiente definición. Es la integral de menos infinito al infinito de h de t por e a la menos j omega t diferencial de t. Entonces en este caso aparece nuestra función, nuestra definición de transformada de Fourier, y en este caso, como lo mencionamos aquí, al integrar durante todo el dominio del tiempo desaparece la variable t y solo conservamos la variable omega, y entonces vamos a obtener una función íntimamente relacionada con h de t, pero en el dominio de la frecuencia. Entonces, vale la pena mencionar también que esta función en la frecuencia es un mapeo de los números reales hacia los números complejos en general. Entonces, ¿por qué? Pues porque omega es una variable real. Omega es una variable real, que es la frecuencia angular de la señal armónica de entrada. Si nosotros dejamos esta señal con una frecuencia constante, como usualmente es el caso, por supuesto h de omega va a ser una constante. Es decir, h de omega es igual a constante si solo si omega es constante. Pero de otra forma, pues es una función de la frecuencia.
Entonces es una representación alternativa del sistema. Vamos a ver más adelante en otro video posterior, cuando lleguemos a lo que es la definición formal de la transformada de Fourier, que esta es una función de la frecuencia propiamente dicho. Esta función h de omega, y se llama función de transferencia en frecuencia. Y está relacionada con la función de transferencia que se obtiene por medio de la transformada de Laplace, pero eso lo vamos a ver también en unos videos posteriores, ya muy pronto. Entonces, en fin, la cuestión es que a esta definición se le conoce como transformada de Fourier. Y entonces es un cambio lo podemos entender como un cambio de dominio. Es decir, si aquí tenemos el dominio del tiempo continuo, vamos a imaginarnos que este es el tiempo continuo, todos los números reales, este es el tiempo continuo. Aquí la función está expresada como h de t, y en este caso es la función del sistema, la respuesta al impulso. Obtenemos por medio de la transformada de Fourier un cambio al dominio de la frecuencia. Entonces aquí la variable es omega y también es un número real, y vamos a obtener como equivalente una función h de omega, y el cambio se realiza pues precisamente entre un dominio y otro por medio de esta integral de Fourier, que es la transformada de Fourier. Más adelante también vamos a ver que existe el mapeo inverso, que es la transformada inversa de Fourier, pero vamos a llegar a su definición más adelante. Entonces podemos cambiar entre representaciones, pero sigue siendo la misma señal. Entonces, para hacer una analogía, podemos pensar que h de t es una representación del sistema tal como lo conocemos en el tiempo continuo, y pensemos en esta representación como si fuera una fotografía. Pero si nosotros, en vez de sacar una fotografía, pues le lanzamos cierta cantidad adecuada de rayos X en una máquina a una persona, entonces en vez de ver a esa persona vamos a ver su estructura ósea, pero sigue siendo esa persona. Y en vez de obtener la fotografía vamos a obtener la radiografía, pero eso nos permite ver cosas, características que no vemos en una foto. En una foto podemos ver a una persona, pero pues a lo mejor sufrió una fractura hace muchos años y no nos damos cuenta, pero en una radiografía, si nosotros fuéramos médicos, ortopedistas, sí nos daríamos cuenta que efectivamente existe una fractura, aunque no se le note a la persona ya esa cicatriz, en el hueso sí se queda, y entonces podríamos ver información que no podemos ver en el dominio del tiempo, pero sigue siendo la misma representación, es decir, es una dualidad. Y entonces, para no estar escribiendo muchas veces esta representación con este dibujo, pues decimos que a h de t le corresponde la función h de omega, es decir, es su misma representación pero en la frecuencia. Y estas flechas en una dirección desde luego denotan la transformada de Fourier, y cuando vamos del tiempo hacia la frecuencia, y la transformada inversa de Fourier cuando vamos de la frecuencia hacia el tiempo. Entonces, en este caso, este concepto tan sencillo de ver que primero la respuesta de un sistema lineal ante una entrada armónica es también armónica de la misma frecuencia, nos permitió ver que lo único que cambia es la amplitud, pero que esta amplitud corresponde a una función en la frecuencia, es decir que si la señal de entrada tiene cierta frecuencia, la señal de salida tiene la misma frecuencia, pero posiblemente una amplitud
diferente. Y si nosotros ponemos una señal de entrada con otra frecuencia, aunque tenga la misma amplitud, la respuesta probablemente, a pesar de que tiene la misma entrada, probablemente tenga otra amplitud. Puede ser más grande o puede ser más chica, eso depende de las características del sistema. Tiene la misma frecuencia de entrada, pero la amplitud es diferente, la amplitud va variando en función de la frecuencia. Entonces, eso es lo que se conoce también como respuesta en frecuencia. Es decir, así como esta h de t es la respuesta al impulso, a esta función de transferencia pues tiene la connotación de respuesta en frecuencia. Más adelante vamos a ver que en realidad lo que se conoce como función de respuesta en frecuencia es el valor absoluto o sea, el módulo de esta función, porque hay que recordar que esta función tiene un contradominio, un rango complejo. Entonces la información que realmente nos interesa está en el módulo y en la fase, pero vamos a llegar a esos conceptos y a esas deducciones en videos posteriores en lo que sea formalmente el análisis de Fourier. Bueno, también hay que pensar que estas señales seno y coseno son periódicas, es decir, que se repiten a intervalos regulares del tiempo, pero vamos a hacer un video dedicado única y exclusivamente a señales periódicas, y después vamos a ver por medio de las series de Fourier que cualquier señal periódica que cumpla ciertas condiciones, las llamadas condiciones de Dirichlet, pues que son muy sencillas de cumplir, es decir, prácticamente en sistemas físicos las señales eléctricas o señales de fenómenos, ¿verdad?, físicos, mecánicos, eléctricos, térmicos, neumáticos, hidráulicos, en general todas estas, incluso electromagnéticos, pues cumplen esas condiciones de Dirichlet. Entonces, con eso nosotros vamos a garantizar que se puedan representar en series y en transformadas de Fourier más adelante. Pero es un concepto interesante al que hemos llegado, de aquí, haber llegado a la transformada de Fourier, porque aparece naturalmente como respuestas a los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, es la respuesta en frecuencia. Esa es la interpretación, y no hay que olvidar esa interpretación cuando lleguemos a la deducción de la transformada de Fourier, porque la vamos a deducir en otro contexto. Entonces no hay que olvidar que pues representa la respuesta en frecuencia al impulso, la respuesta en frecuencia al sistema es la transformada de la respuesta al impulso, pero vamos a extender estas connotaciones, es decir, podemos transformar también la entrada, y esa sería la transformada de una señal. En este caso, pues la función de transferencia es la transformada de una respuesta al impulso, es decir, es una característica del sistema, y vamos a ver que también las señales, no solo los sistemas, se pueden representar en la frecuencia. Bien, este video pues tenía ese objetivo, es relativamente más corto que los demás, y en ese caso pues esto está bien. Entonces, ya saben, si tienen alguna duda, pues me la dejan en los comentarios, o en el Classroom, y pues vamos a seguir avanzando. Después hacemos algunos ejemplos, subo un video con algunos ejemplos de este tema y del tema anterior que vimos de la estabilidad entrada-salida. Y bueno, entonces pues por esta ocasión pues es todo en este video. Deseo que se encuentren muy bien, cuídense y nos vemos en el próximo video.